Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a capítulo 1, la nota MX. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo, si no te has suscrito, hazlo, eso nos ayuda mucho a crecer el canal. No te cuesta absolutamente nada. Si te gusta el video, deja tu like y tu comentario. Recuerda, para nosotros es muy importante darle voz a tu opinión, que es lo que más cuenta como mexicanos. Bueno, pues vamos a comenzar esta nota con un debate legislativo que se llevó hace unas horas, el día de hoy, 6 de agosto del 2025, entre el representante de Morena, Arturo Ávila, y un personaje que honestamente yo no veía hasta el día de ayer, que salió muy sácale punta, por así decirlo, en la conferencia del PAN, donde estuvo Jorge Triana, estuvo esta otra señora Marilena Pérez Jaén y este otro señor que pues lo están agarrando a un nuevo jilguerillo del PAN para salir a decir cuanta mentira vomitiva, porque eso es lo que son, y ahorita van a ver ustedes por qué, a debatir en una mesa en el canal del Congreso. Así que pónganle atención, solamente son algunos minutos, pero se toma ahí puntos relevantes de todo el ruido que se está haciendo por la reforma electoral que ya se está cocinando desde la presidencia y que tiene que pasar a las cámaras para ser aprobada. Así que juzga y opina. Agua fría, ¿no? Pero lo que busca esta reforma electoral es eso, es respaldar el sentimiento del pueblo de México, recortar, por supuesto, los gastos excesivos de los partidos políticos y acercar al pueblo de México a una auténtica democracia. Elección de consejeros electorales por voto popular. Algo que debe de decidirse en las mesas que se van a abrir en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en este debate amplio. Nunca nos debe de espantar que haya participación democrática directa. No le gusta a la oposición, no le gusta a algunos exconsejeros, por cierto, esos que permitieron fraudes electorales, esos que se vistieron de rosa al lado de Xochitl Gálvez para proteger al INE. ¿Es infalible el voto popular? No es que sea infalible, pero siempre será más cercano a la democracia y a la voluntad de la gente. Héctor. Pues mira, lo que veo en esta reforma electoral es una completa reacción a lo que está viviendo nuestro país. Fíjate cómo el gobierno y el grupo mayoritario, Morena, quieren tapar el sol con un dedo. Hay problemas específicos en nuestro país como el narcotráfico coludido con el gobierno y con Morena, desde Tabasco con este señor, ahora senador, aquí coordinador del grupo mayoritario, completamente inmiscuido, liderando un cártel pues del narcotráfico como es la Barredora, inmiscuido con el cártel Jalisco Nueva Generación, y se sacan de la chistera una comisión de reforma electoral. Y luego sacan a Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nosotros lo manifestamos siempre. No era el perfil idóneo en la Unidad de Inteligencia Financiera porque pasó lo que ya decíamos, se dedicó a estar tapando a todas las personas involucradas con Morena. Ahí están los hijos del presidente López Obrador con el enriquecimiento ilícito, ahí está el caso de Vector y de los dos bancos, que jamás hubo una investigación por parte de Pablo Gómez, sino que tuvo que decirnos Estados Unidos que en esas instituciones se lavaba dinero del narcotráfico. Fíjate nada más, quién era el dueño o quién es el propietario de Vector, es nada más y nada menos que el secretario de la oficina presidencial del peor presidente que hemos tenido en México, que es López Obrador. Y ahora salen con esta reforma que lo único que quieren es tratar de minimizar a las minorías, es tratar de quitarle financiamiento a los partidos, y hablan de las supuestas plurinominales. Pero si aquí el personaje vivo de los beneficios y privilegios de las plurinominales es Arturo. Él ha sido, fíjate, ¿cuántos de sus compañeros en Morena pudieran gozar de ir en dos listas, en mayoría y en plurinominal? No, lo que no quiere el pueblo de México es justo personas como Arturo, que se benefician por dos vías para llegar a un puesto de elección popular. Es plurinominal, ha participado 3 veces y no ha ganado ni una, ¿eh? Entonces, pues justo lo que nosotros queremos es que tal vez le podemos entrar al estudio de las plurinominales. Por supuesto que sí. A mí se me hace justo, en lo particular, que el mejor perdedor en cada circunscripción puedan entrar a la representación proporcional como primeras minorías, como mejores perdedores, por así decirlo. Claro que es justo, pero también tenemos que dejar un pequeño espacio a los partidos políticos, que es necesario que tengan esa voz, esa representación, y llevar pues la plataforma política de cada partido. ¿Crees que con esta reforma quieren desaparecerlos? Por supuesto que sí, mira. Quitar el financiamiento público. Los de oposición. Sí, por supuesto. Quieren reducir el financiamiento público. ¿Quién es el partido más beneficiado del recurso público en este momento? Morena. En 10 años, Pedro, han tenido 30,000 millones de pesos que ha utilizado Morena para posicionarse en toda la República. 30,000. Es el partido que más recursos tiene. Y sale la presidenta a decir, es que tienen mucho dinero los partidos. Pues sí, lo tiene Morena, y aparte tiene el gobierno, y aparte se financian del narcotráfico. Nosotros no vamos a permitir nunca el financiamiento de poderes fácticos en el país, como pudiera ser el propio empresariado, los sectores religiosos o
lo más grave, el crimen organizado, como ha sucedido con Morena. Arturo, Ellos quisieran que quien encabezara la comisión presidencial para la reforma electoral fuera quien les dio el triunfo en el fraude del 2006. Ellos quisieran eso. Es el tipo de democracia que ellos persiguen, que ellos velan, ¿no? Es interesante porque, además de Gurría, haberse... ¿Perdón? Ángel Gurría. No, es Sancho Ugalde, Ah. ¿no? Que era presidente del IFE en ese momento. Ellos quisieran a él encabezando esta comisión presidencial. Se sentían muy cómodos porque les permitió llevar a cabo un fraude electoral. Fraude electoral, Pedro, que por cierto permitió que Felipe Calderón, para legitimar su presidencia espuria, robada, que no había ganado por las elecciones y que está demostrado que nunca quiso abrir los paquetes electorales porque sabía que había perdido esa elección, pues tuvo que declararle ni más ni menos que la guerra al pueblo de México. ¿Cómo? Simular una guerra contra el narcotráfico, mientras su mano derecha, la persona más cercana a él, Genaro García Luna, estaba asociado ni más ni menos que con el cártel de Sinaloa. Y esta no es suposición, porque aquí Héctor Saúl Telles viene a decir puras suposiciones. No hay ningún dato comprobado de lo que él dijo. Pues yo sí le digo a él. Está registrado el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles de Aguajare. Le avisó al presidente Felipe Calderón: señor presidente, su secretario de Seguridad está vinculado con el cártel de Sinaloa. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Lo encarceló y lo dejó encarcelado hasta posteriormente. Siguiente, el excomisario federal. Mensajes claros El de la excomisario intromisión de federal. Hernán. Claro, un ejército que Y se trabajaba. le informaron a través del ejército al presidente. Un ejército que trabajaba. Y el presidente no hizo nada. Un ejército, perdón. Y Adán Augusto era ¿Qué pasó secretario de ahorita? ¿Qué Gobernación. pasó ahorita exactamente? Bueno, déjame concluir. A ver, vamos Pues no te deja a... acabar. Mira, ahí te va. Es que yo se los conozco. Cuando les duele, utilizan la técnica de tratar de interrumpir. Pero les pediría ¿no? que nos retomemos al tema al que vinimos, No, al pero de la vamos reforma a la reforma electoral. Pero él hizo una alusión directa de ciertos señalamientos que están basados en infundios, no, que no tienen ninguna prueba. Es que y yo sí quisiera decir que lo que yo le he dicho, no es una comisión fantasma. Por ejemplo, la que vamos a crear también es la del cártel inmobiliario, ¿no? Con pruebas, no se va a hacer. Porque no ya está presentada. Te lo presento, te la mando, es más, ¿no? Para que veas. Y además semanalmente estamos informando todas las corruptelas que hizo el presidente de tu partido, el líder del cártel inmobiliario. Regreso a la reforma electoral. Y ahí me gustaría preguntarte, Pablo Gómez, ¿cuáles son las credenciales en materia electoral que lo acreditan para poder ser el titular de esta comisión? Ha sido 7 veces legislador en nuestro país, ha sido un referente importante del movimiento, ha estado en la lucha, un hombre que participó en el movimiento del 68, que fue encarcelado incluso, un referente que ha participado en las reformas políticas más importantes, que planteó el famoso Plan A de Andrés Manuel López Obrador, que no se pudo aprobar en su momento porque no teníamos una mayoría calificada, y es una persona que conoce muy bien y que entiende muy bien el sistema electoral mexicano. Me parece que tiene suficientes credenciales para encabezar un ejercicio así, que por supuesto es un ejercicio incluso que debería estar aplaudiendo la oposición. Es previo al proceso legislativo. Pues no todo el tiempo están diciendo que hay que abrir foros, que hay que hacer parlamentos abiertos, que hay que invitar a la gente que participe, que hay que preguntarle a todos. Y cuando creamos la comisión presidencial, para que justamente se genere un diagnóstico y se haga una propuesta concreta antes de llegar al proceso legislativo, antes de presentarse la iniciativa, ahora se inventa la cantaleta de que, no, es que a Pablo Gómez más bien lo corrieron de la UIF. Y entonces ese fue el premio presidencial. Eso fue lo que publicó Doring, uno de los voceros de Acción Nacional. No, hay credenciales suficientes para poder encabezar. Habrá un proceso legislativo y seguramente, fíjate, la presidenta va a mandar a hacer una encuesta ahora seria, no como las de ellos más imponer que les dio el triunfo en la elección del 2024, ya andaban brincando de la emoción, pero brincaban de la emoción, ¿no? Pero bueno, en esa lógica, esta encuesta va a demostrarles cómo nuevamente están cometiendo un error garrafal. No se dan cuenta que la gente sí quiere decirle adiós a estos personajes y por supuesto a Alito Moreno, que es el gran líder supremo de todos los militantes de Acción Nacional. Héctor Saúl, ¿cuáles son los...? Bueno, acabamos de escuchar este debate que sucedió el día de hoy, 6 de agosto del 2025, hace algunas horas, entre los diputados federales Arturo Ávila de Morena y Héctor Telles de El PAN. Y pues bueno, hay mucho que decir en este breve extracto de lo más importante que sucedió, porque fue un debate de cerca de 1 hora. Sin embargo, hay algunas cosas que no podemos dejar de pasar de largo y que se deben de mencionar, analizar y de juzgar y, por supuesto, emitir cada quien su opinión. Me gustaría enfocarme, si ustedes me lo permiten, en 2 puntos bien importantes. Por un lado, Arturo Ávila habla acerca de la eliminación de los plurinominales, que es algo de lo que se pretende. Habría que ver con precisión lo que dice esa reforma, si es en realidad que ya no va a haber plurinominales en ambas cámaras, que se eliminen y que no vaya a haber ahí algún tipo de fórmula o algo así raro de una persona que al final tenga una curul, pero que nadie haya votado
específicamente por esa persona, llámese como se llame, Juan Pérez, Chonita Jiménez, como sea, ¿no? Y que nada más por ahí, por azares, pues llegue a ocupar un lugar en cualquiera de las dos cámaras. Por otro lado, el PAN, ellos dicen que sí, que debe de existir una representación de todos los partidos. Híjole, pues está bien, hasta cierto punto, que exista una representación de todos los partidos, pero que ésta sea emitida por la voluntad de los mexicanos, no por la voluntad de unos cuantos. Yo no sé lo que ustedes opinen, pero yo valoro lo que mi voto indica, mi preferencia, y que no me impongan a alguien más por quien yo no estoy de acuerdo. Si el partido político por el que yo no voté gana en las urnas, perfecto, lo acepto. Majority rules, como se dice, ¿no? Gobiernan las mayorías y estoy totalmente de acuerdo. Pero si se dan cuenta cómo la torpeza, porque por eso no lo digo despectivamente, los jilguerillos es lo único que hacen, nada más repiten y repiten y hablan y chiflan, sin darse cuenta lo que dicen. Y para ellos, en el PAN, esos son los grandes oradores, ¿no? Este tipo, Héctor Telles, critica a Arturo Ávila porque él es plurinominal. Y estoy de acuerdo, la crítica hacia los plurinominales. Pero si te das cuenta de la torpeza, y no se necesita entender de política, sino simple y sencillamente de saber que 1 más 1 son 2. En este caso, Arturo Ávila de Morena está de acuerdo con que desaparezcan los plurinominales, y este señor, Héctor Telles, se burla de que él es plurinominal, pero que está apoyando que desaparezcan los plurinominales y que Morena lo haga. Entonces, dense cuenta de la torpeza, nada más es querer dar notoriedad, decir mentiras, incongruencias en sus discursos. Lo dejo para que tú lo juzgues. Segundo punto, se habla del financiamiento, que tiene que ver también con esta potencial reforma electoral, y lo que busca es reducir el financiamiento, algo que no es nuevo, algo de lo que se viene hablando no desde el sexenio del expresidente López Obrador, que no se había tratado en cámaras, eso es otra cosa, pero se viene hablando desde hace años, décadas, de que las votaciones más caras son en México. En todo el mundo, México es el país más caro, o que tiene la democracia más cara. Y es simple de entender. Les pagan, pero hasta para aventar para arriba, A gente que incluso no hace nada, le pagan un dineral. Y antes les pagaban muchísimo más. Pero bueno. Por un lado, Morena y la Presidencia de la República proponen que se reduzca ese financiamiento. Por otro lado, el PAN no está de acuerdo. Pero con esa misma torpeza de este diputado Héctor Telles, como lo era Marco Cortés y lo sigue siendo, como lo es Jorge Romero y lo siguen siendo, es que creen que por hablar mucho, por hablar golpeado, con un volumen de voz alto, te van a engañar. Digo, habrá quien sí se engañe o se espante, ¿no? Pero al final son solo palabras. Y si te das cuenta, son incongruencias. Dice el senador del PAN que no. Que porque, fíjense, dice que ellos no están de acuerdo, que porque Morena es el que más gana, el que más dinero tiene, y que la presidenta ya dijo que serán mucho. Pues sí, es una realidad. Bajo el panorama, bajo las reglas que hoy día se tienen para el financiamiento de los partidos, el que más votos tiene es el que más dinero le van a dar de financiamiento. Y justamente Morena propone que se baje, pero el PAN dice que no, para que a Morena le sigan dando más. ¿O qué quiere decir este señor Héctor Telles? Que de verdad me da vergüenza que haya legisladores así tan poco congruentes, que no se den cuenta en lo que dicen, de lo que hablan. Da vergüenza, porque esos nos representan. Y me queda claro que para algún sector de la población les da orgullo tener ese tipo de personas. Perfecto, son engañabobos, como este señor Héctor Telles, que no se da cuenta de lo que dice, pero bueno. Entonces, tú empieza a pensar, a analizar, si quieres que ya no haya plurinominales, en Morena y ningún partido, si quieres que el financiamiento se le reduzca a Morena y a todos los partidos, y por último,
o uno de los últimos puntos a tocar, es dense cuenta de las mentiras y mentiras contrastada con los hechos. Héctor Telles dice, y que un gobierno que está involucrado con el narcotráfico y que tiene financiamiento del narco, y ahí está ahorita uno de ellos que fue gobernador y que hoy día es senador y coordinador de la bancada, se refiere claramente a Adán Augusto López, que al día de hoy no hay un solo indicio de que Adán Augusto López haya tenido conocimiento o que haya estado involucrado en algún acto ilícito. Al día de hoy, 6 de agosto del 2025. ¿Que hay un montón de denuncias? Pues me imagino que todos en el PAN y sus achichincles y sus seguidores ya levantaron como 1 millón de denuncias. Pero que haya 1 millón de denuncias no hace culpable a nadie. De eso acuérdate, eso es muy importante. Si el día de mañana o pasado ya hay evidencia o ya hay una investigación y hay elementos probatorios sobre todo, ahí sí tendremos que criticar a Adán Augusto López y pedir que se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero sigue hasta el día de hoy, este señor Héctor Telles, como todos en el PAN, diciendo mentiras, porque hacen afirmaciones. Y al hacer afirmación de algo que no es un hecho comprobado o evidente, es una mentira. Punto, no hay más. Y no es opinión, es un hecho. Pero por otro lado, el contraste que hace Arturo Ávila, él sí habla de hechos comprobables, transcripciones que ahí están, y sobre todo, si dices, no, es que muestra las transcripciones, siempre hablan de las transcripciones de las conversaciones, ok. Un hecho es que el general Tomás Ángeles de Guajaré, subsecretario de la Defensa, se acercó a comentar en su momento con Felipe Calderón al respecto del nombramiento del narcotraficante Genaro García Luna como secretario de Seguridad, en donde él le afirmó que había nexos de esta persona con el cartel de Sinaloa. Lo desecha Felipe Calderón y lo encarcela. ¿Estuvo encarcelado el ex general Tomás Ángeles de Guajaré? Sí, estuvo encarcelado. Eso es hecho. Y fue a raíz de esa denuncia que hizo. ¿Vale? Entonces, ahí no podemos decir que es una mentira. Es un hecho contundente que ahí está. Y el PAN, en este caso, este señor Héctor Telles, vuelve a mentir porque no hay un elemento probatorio al día de hoy en donde dice, y ahí queriendo interrumpir para defender, porque es lo que siempre los fachos hacen, se desesperan, son irrespetuosos, aparte de clasistas y racistas, pues interrumpen para sacar su furia, sus discursos o sus fallas mentales, ¿no? Que no les alcanzan las neuronas para retener información y replicar cuando les toca su turno, como lo hace este señor Héctor Telles, e interrumpe y dice que el ejército había informado a López Obrador del caso de Hernán Bermúdez Requena, lo cual al día de hoy no hay una prueba, no lo han comprobado, pero siguen con esa misma narrativa, los quieren engañar, punto. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez que hay una discusión de tipo legislativa para alguna nueva ley, hacen esto: mentiras, desviar la mirada, la atención o el foco y ese tipo de cosas. Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. ¿Y en manos de quién está cambiarlo? En el pueblo de México, nada más. Salir a votar contundentemente. Así de sencillo. Pues bueno, amigos, eso es todo por este clip. Espero que les haya gustado. Recuerden, si les gustó, dejen su like. Suscríbanse, por favor, si estás viendo y escuchando estos videos. Suscríbete, no te cuesta nada, nada más dale click a la suscripción, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, deja tu like, tu comentario. Tenemos que darle voz a tu opinión. No importa la que sea, quieres criticar, critica, quieres apoyar, apoya, quieres criticar a un servidor, critica. Ya me empezaron a decir que si este es un canal comunista, bueno, hay gente que al parecer no sabe que el comunismo es prácticamente una utopía. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Chao.